Familia de Umbral. Antes de empezar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. ¿Alguna vez te has preguntado qué ven los traileros en las carreteras solitarias en medio de la noche cuando el mundo parece dormir? No. Cuentan todo. No hablan de las cosas que acechan en las sombras, en las curvas donde la luz de los faros no llega. Esta es una historia real, o al menos eso dicen los pocos que sobrevivieron para contarla. Prepárate, Ann, lo que vas a escuchar ahora podría hacerte dudar hasta de la oscuridad de tu propio cuarto. Podría hacerte mirar por encima del hombro, preguntándote si realmente estás solo. ¿Listo para empezar? Me llamo David Ann, soy trailero desde hace 22 años. He recorrido todo México, desde las montañas de Chihuahua hasta las selvas de Chiapas, por carreteras de asfalto liso y caminos de terracería donde el tráiler apenas pasa. He visto de todo, en accidentes que te hacen cuestionar la suerte, asaltos que te recuerdan lo frágil que es la vida, tormentas que parecen arrancadas del fin del mundo. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me pasó en la carretera federal 666, una ruta que cruza el desierto de Chihuahua como una cicatriz negra en la piel de la tierra. Los traileros la llaman la ruta del diablo. No es un apodo sin razón, es un lugar donde el aire se siente más pesado, donde los faros no iluminan lo que deberían, donde los sonidos del desierto no son los que conoces. Los viejos del oficio, esos que llevan décadas en la carretera, te dicen que evites la 666 si puedes, que tomes cualquier otro camino, aunque sea más largo, aunque te cueste más tiempo, aunque tengas que pelearte con el patrón, pero yo no hice caso. Pensé que eran cuentos, supersticiones de hombres que han pasado demasiado tiempo solos, con el ronquido del motor como única compañía, inventando historias para no volverse locos. Era octubre de 2019. Acepté un flete de última hora a fertilizantes para un rancho perdido en el interior de Chihuahua. El plazo era corto, pero el pago era bueno, y yo necesitaba el dinero. Mi hija, Sofía, estaba por entrar a la universidad, y cada peso contaba. No era solo por ella, aunque ella era mi mundo. Era por la promesa que le hice cuando era pequeña, cuando su madre y yo nos separamos, en que nunca le faltaría nada, que siempre estaría ahí para ella, aunque tuviera que romperme la espalda en la carretera. Ese flete era una oportunidad, una forma de cumplir esa promesa. Pero había un problema: en la entrega requería pasar por la 666, una carretera que no aparece en todos los mapas, una que los locales mencionan en voz baja, como si temieran despertarla. No está pavimentada en algunos tramos, y las curvas son tan cerradas que parecen diseñadas para tragarte. Hay tramos donde no hay señal de celular, donde la radio no capta nada más que estática, donde el desierto parece extenderse hasta el infinito, como si el mundo entero se hubiera olvidado de ese lugar. No era la primera vez que tomaba un flete arriesgado. Había manejado por caminos peores, bajo lluvias que hacían del asfalto un espejo traicionero, en noches donde la niebla era tan espesa que parecía sólida. Pero la 666 tenía algo diferente. Los traileros en la gasolinera, los que se juntan a tomar café y compartir cigarros, siempre hablaban de ella con un tono que no usaban para otras rutas. No vayas solo, me dijo una vez don Raúl, un viejo trailero con el rostro curtido como cuero. Esa carretera no está bien. Hay cosas ahí que no se explican. Yo me reí. Le dije que eran cuentos de borrachos, que el desierto no tiene fantasmas, pero él no se rió. Solo me miró con esos ojos cansados, como si supiera algo que yo no. No es el desierto, David, dijo. Es lo que vive en él. No le di importancia. No quería dársela. Pero mientras cargaba el tráiler en Juárez, mientras amarraba los sacos de fertilizante bajo la luz mortecina de una lámpara de gasolinera, sentía un nudo en el estómago. No era miedo, no todavía. Era algo más sutil, como una advertencia que no podía descifrar. El aire olía a polvo y gasolina, pero había algo más, un olor metálico casi como sangre,
que se colaba en cada inspiración. Sacudí la cabeza, me dije que era el cansancio, que necesitaba dormir más, que no podía dejar que los cuentos de viejos me afectaran. Subí al tráiler, ajusté el retrovisor y puse el motor en marcha. El rugido del diésel era reconfortante, un sonido familiar en un mundo que empezaba a sentirse extraño. Salí de Ciudad Juárez alrededor de las 10 de la noche. El cielo estaba oscuro, sin luna, solo con algunas estrellas débiles brillando en el horizonte, como si dudaran de mostrarse. La radio estaba apagada, porque me gusta el silencio de la carretera. Me ayuda a pensar, a ordenar mis ideas, a recordar por qué sigo haciendo esto. Mi única compañía era el ronquido del motor y el sonido rítmico de las llantas contra el asfalto irregular. La carga estaba bien asegurada, y calculaba llegar al rancho hacia las 4 de la mañana. Todo parecía normal, rutinario. Había hecho ese tipo de viajes cientos de veces, pero algo en el aire se sentía diferente. No sabría explicarlo entonces, pero era como si el desierto estuviera conteniendo la respiración, esparrando algo. Los faros cortaban la oscuridad, pero la luz parecía débil, como si el desierto la absorbiera, como si no quisiera ser visto. Estaba a unos 50 kilómetros de la ciudad, cuando noté algo extraño en el retrovisor. Fue como si una sombra hubiera pasado rápidamente, justo en el borde de mi visión. No era un animal, no era otro vehículo, era algo indefinido, como un borrón negro que se movió demasiado rápido para distinguirlo. Mayer de nuevo, pero no había nada, solo la oscuridad de la carretera y los faros de mi tráiler iluminando la pista. Pensé que era cansancio. Llevaba casi 20 horas despierto, y el café que había tomado en la última gasolinera ya no hacía efecto. Me froté los ojos, ajusté el retrovisor y seguí adelante. Pero entonces lo escuché. La radio se encendió sola. Lo juro por Dios, estaba apagada. Primero vino una estática tan fuerte que hizo zumbar mis oídos, como si alguien hubiera subido el volumen al máximo. Luego una voz era débil, como si viniera de muy lejos, y sonaba mal. No era voz de hombre ni de mujer, sino algo intermedio, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, superponiéndose en un murmullo que erizaba la piel andavid. Ahora, mi nombre, mi maldito nombre, se me heló la sangre. ¿Cómo sabía alguien mi nombre? No había hablado con nadie por la radio en toda la noche, ni siquiera había encendido el maldito aparato. Intenté responder, con la voz temblando. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Pero la estática regresó, tan fuerte que hizo temblar el tablero del tráiler. Apagué la radio de inmediato, girando la perilla con tanta fuerza que casi la arranco. El silencio que siguió fue peor. Era un silencio pesado, opresivo, como si algo estuviera esperando, observándome desde la oscuridad. Seguí manejando, tratando de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal, muy mal. El desierto parecía más oscuro ahora, como si la noche se hubiera espesado, como si la luz de los faros no pudiera penetrarla. Cada sombra en el borde de la carretera parecía moverse, no como un truco de la luz, sino como si tuviera vida propia. Recordé las palabras de don Raúl, su advertencia, y por primera vez deseé haberle hecho caso. Pero ya estaba ahí, en la 666, con kilómetros de nada a mi alrededor, sin otra opción que seguir adelante. Entonces lo vi. A lo lejos, justo en el límite de los faros, había una figura. Era alta, delgada, con brazos que parecían demasiado largos para un cuerpo humano, colgando casi hasta el suelo. Estaba parada en medio de la pista. De espaldas a mí, no se movía, no reflejaba la luz de los faros, como si la luz simplemente se desvaneciera al tocarla. Era como si absorbiera la luz, como un agujero negro con forma humana. Pisé el freno con fuerza, y el tráiler chirrió, deteniéndose a pocos metros de la figura. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el motor. La figura no se giró, no hizo ningún movimiento. Era como si estuviera esperando que yo fuera hacia ella. Grité desde la cabina: «Oye, quítate de en medio». Mi voz resonó en la noche, pero
No hubo respuesta, solo el silencio y el sonido del viento, que ahora parecía llevar un murmullo bajo, como voces hablando en un idioma que no entendía. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, mirando esa cosa, tal vez segundos, tal vez minutos. El tiempo parecía distorsionarse, como si la noche misma se hubiera detenido. Pero entonces se giró. No sé cómo describir su rostro, porque no había rostro. Era solo oscuridad, un vacío negro donde deberían estar los ojos, la boca, la nariz. Pero sentí que me veía, sentí que sabía quién era yo, qué pensaba, qué temía. Era como si esa cosa pudiera ver dentro de mi alma, desentrañar cada miedo que había enterrado, cada secreto que nunca le conté a nadie. Y entonces levantó un brazo, señalando hacia un lado de la carretera, donde el desierto era denso y oscuro, lleno de cactus y sombras que parecían moverse solas. No quería mirar. Todo en mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, que arrancara el tráiler y saliera de ahí, pero algo me obligó. Mis ojos se sintieron atraídos hacia donde señalaba, como si una fuerza invisible tirara de ellos. Y ahí, entre los cactus y la arena, vi luces, pequeñas luces blancas como linternas flotando en el aire. Parpadeaban, moviéndose lentamente como si me llamaran. No eran luces normales, no titilaban como las estrellas, no se movían como luciérnagas. Eran frías, antinaturales, y parecían Kenset. Y entonces escuché de nuevo la voz en la radio, aunque estaba apagada en Ben, David, Ben. Era la misma voz, o voces, superpuestas, susurrando mi nombre con una urgencia que me hizo estremecer. Cada palabra era como un cuchillo frío deslizándose por mi espalda. No sé por qué salí del tráiler. Hasta hoy no lo puedo explicar. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme, como si una fuerza invisible me arrancara de la cabina y me empujara hacia el desierto, hacia esas luces blancas que flotaban en la oscuridad como ojos sin párpados. La puerta del tráiler se cerró detrás de mí con un golpe seco, un sonido que cortó la noche como un disparo, reverberando en el silencio opresivo del desierto de Chihuahua. El aire era helado, tan frío que quemaba la piel de mi rostro, como si el desierto mismo quisiera recordarme que no pertenecía allí. Pero había algo más en el aire, un olor que no podía ignorar en una mezcla de tierra seca, creosota chamuscada por el sol abrasador del día, y algo más oscuro, más pesado, como si el suelo escondiera un cadáver que empezaba a descomponerse. Un hedor que se pegaba a la garganta y hacía que cada inspiración fuera un esfuerzo. Mis botas crujían contra la arena, cada paso un eco que parecía amplificarse en la noche, como si el desierto estuviera escuchando, esperando, midiendo cada uno de mis movimientos. No quería estar ahí. Todo en mi cuerpo me gritaba que volviera a la cabina, que encendiera el motor y saliera a toda velocidad por esa maldita carretera federal 666, Poro, no Poria. Era como si una cuerda invisible me atara a esas luces, como si una voz silenciosa, enterrada en lo más profundo de mi mente, me ordenara seguir. Las luces blancas flotaban delante de mí, siempre a unos metros, moviéndose con una lentitud deliberada, como si supieran que las seguiría, como si jugaran conmigo, guiándome hacia un lugar donde no quería estar. No eran luces normales, no parpadeaban como las estrellas que apenas se veían en el cielo sin luna, un cielo negro como carbón, sin un solo rastro de luz natural. No se movían como las luciérnagas que a veces cruzan los caminos rurales, con su brillo cálido y errático. Estas luces eran frías, con un resplandor pálido, casi enfermizo, que parecía vivo, consciente, como si tuvieran ojos que me observaban, que sabían mi nombre, mis miedos, los secretos que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mí mismo. Mi linterna, que saqué del cinturón con manos temblorosas, apenas iluminaba 1 metro delante de mí, como si la oscuridad del desierto la devorara, como si no quisiera ser vista. El haz de luz temblaba en mi mano, proyectando sombras que parecían moverse solas, alargándose y retorciéndose en la arena, como si tuvieran vida propia. El sudor me corría por la frente, mezclándose con el polvo que el viento levantaba, y mis ojos ardían,
no solo por el polvo, sino por el esfuerzo de intentar ver algo, cualquier cosa, en esa oscuridad que parecía más densa que cualquier noche que hubiera vivido. Mi respiración era pesada, entrecortada, y cada exhalación formaba nubes blancas que se disolvían rápidamente en el frío. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta, un tambor desbocado que resonaba en mis oídos, ahogando el crujir de la arena y el silbido del viento. Pero no podía parar, no podía volver. Las luces me llamaban, no con palabras, no con sonidos, sino con una urgencia que sentía en los huesos, como si algo dentro de mí supiera que debía seguirlas. Aunque cada paso me alejara más de la seguridad y la realidad de todo lo que conocía, recordé a Sofía, mi hija, su risa cuando era pequeña, cuando la cargaba en los hombros, después de un viaje largo, cuando me pedía que le contara historias de la carretera para que no tuviera miedo de la oscuridad. Solía inventar cuentos de vaqueros y bandidos, de héroes que siempre ganaban, porque no quería que ella supiera que la carretera también podía ser un lugar cruel, un lugar que te quitaba más de lo que te daba. Ahora, en medio de este desierto maldito, deseé haberle enseñado a no temer, porque yo estaba aterrado. No era solo el frío, no era solo la oscuridad, era la certeza cada vez más clara de que no estaba solo. Sentía algo, no detrás de mí, no a los lados, sino en todas partes, como si el desierto mismo me observara, como si cada grano de arena, cada cactus, cada sombra tuviera ojos que me seguían. Las luces flotaban más cerca ahora, casi rozándome, y su brillo parecía pulsar, como un corazón que latía al ritmo del mío, sincronizándose, burlándose. Había manejado por carreteras peligrosas antes. Había enfrentado tormentas que hacían del asfalto un espejo traicionero, donde los faros reflejaban la lluvia como un caleidoscopio roto. Había recorrido caminos de terracería que se desmoronaban bajo las llantas, donde un mal giro podía significar el fin. Había enfrentado asaltantes armados, con sus pistolas apuntándome al pecho, sus rostros cubiertos por pasamontañas que dejaban ver solo ojos fríos y calculadores. Pero esto era diferente. Esto no era humano, esto no era natural. El desierto de Chihuahua, con sus cactus retorcidos como dedos huesudos, sus rocas que parecían talladas por algo más que el viento, sus dunas que cambiaban de forma en la oscuridad, se sentía vivo. No como un bosque lleno de animales o un río lleno de peces, sino vivo de una manera que no podía explicar, como si el suelo respirara, como si el aire tuviera un peso que no era del mundo. Los cactus a mi alrededor parecían moverse, no por el viento, que ahora era apenas una brisa helada, sino como si se inclinaran hacia mí, sus espinas brillando bajo la luz pálida de las luces flotantes, como dientes afilados esperando morder. Cada cactus parecía un guardián, un centinela de este lugar olvidado, observándome con ojos que no podía ver. El suelo vibraba bajo mis pies, un pulso lento y constante, como si la tierra tuviera un corazón que latía al ritmo de mi miedo. El olor a podredumbre se intensificaba con cada paso, mezclándose con el aroma metálico de mi propio sudor, con el polvo que se pegaba a mi piel como una segunda capa. No era solo un olor, era una presencia, algo que se metía en mis pulmones, que me hacía sentir que estaba respirando algo vivo, algo que no debería estar ahí. Mientras caminaba, los sonidos comenzaron a cambiar. El viento, que antes era un murmullo constante, ahora llevaba risas. No eran risas alegres, no eran humanas, eran risas apegadas, distorsionadas, como si vinieran de niños que no eran niños, como si algo antiguo y roto intentara imitar la inocencia. Mi nombre, David, David, se repetía en susurros que parecían venir de todas partes, y de ninguna no eran solo sonidos. Eran sensaciones, como dedos fríos rozando mi nuca, como un aliento húmedo en mi oído, como si algo estuviera justo detrás de mí, respirando en mi cuello. Intenté ignorarlos, intenté concentrarme en el crujir de la arena bajo mis botas, en el peso de la linterna en mi mano, pero los susurros se hacían más fuertes, más insistentes, como si quisieran meterse en mi cabeza, como si quisieran que me rindiera. Cerré los ojos por un segundo,
solo un segundo, esperando que todo desapareciera, que fuera un sueño, una alucinación del cansancio. Pero cuando los abrí, las luces estaban más cerca, tan cerca que podía sentir su frío, un frío que no era del aire, sino de algo más profundo, algo que se metía en los huesos. Recordé una noche hace un año, en la gasolinera de la salida de Juárez. Estaba con don Raúl, el viejo trailero que siempre tenía un cigarro colgando de los labios y una historia que contar. Nos sentamos en una mesa de plástico desgastada, bajo la luz parpadeante de un foco que zumbaba como un insecto moribundo, mientras compartíamos un café amargo en vasos de unicel. Me habló de la 666 No es solo una carretera, David, dijo, con la voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara, aunque éramos los únicos en la gasolinera a esa hora. Es un lugar donde el mundo se quiebra, donde lo que está enterrado no se queda enterrado. Me contó de un amigo suyo, un trailero llamado Marcos, que desapareció en esa ruta en 2017. Encontraron su tráiler en el desierto vacío, con las puertas cerradas por dentro. Nadie pudo explicar cómo salió. Hay cosas en esa carretera que no son de este mundo, dijo don Raúl, y sus ojos, normalmente cansados pero amables, tenían un brillo de miedo que no olvidé. En ese momento me reí y le dije que eran cuentos de viejos, que el desierto no tiene fantasmas. Pero ahora, caminando entre los cactus, con esas luces flotando como ojos en la oscuridad, desea haberle hecho caso. Desea haberle preguntado más, haber escuchado cada palabra, porque tal vez habría sabido qué hacer, cómo escapar de este lugar que no sentía como parte del mundo. No sé cuánto tiempo caminé. El tiempo parecía no existir en ese lugar. Los minutos se estiraban, se retorcían, como si la noche misma se negara a terminar. Mi linterna, que sostenía con manos temblorosas, apenas iluminaba 1 metro delante de mí, como si la oscuridad del desierto la devorara. Las luces flotantes se movían más rápido ahora, formando círculos, zigzagueando, como si me rodearan, como si me cazaran. Cada vez que intentaba mirarlas directamente, desaparecían, solo para reaparecer en el borde de mi visión, burlándose de mí. El aire olía cada vez más a podredumbre, un hedor que se pegaba a la garganta, que me daba náuseas. Era como si el desierto estuviera descomponiéndose, como si algo enterrado bajo la arena estuviera despertando, respirando, acercándose. Sentí un escalofrío que no era del frío, un frío que venía de dentro, como si algo se hubiera metido en mi pecho y apretara mi corazón. Intenté hablar, gritar, cualquier cosa para romper el silencio, para recordarme que seguía siendo yo, que seguía siendo humano. ¿Quién está ahí? Susurré, pero mi voz sonaba débil, rota, como si el desierto la absorbiera. No hubo respuesta, solo los susurros, que ahora parecían formar palabras que no entendía, palabras que sonaban antiguas, cargadas de una ira que no podía comprender. Me detuve un momento, solo un momento, para amarrar atrás, hacia el tráiler, que ahora era solo una silueta distante, apenas visible bajo la luz tenue de los faros. Quise volver, quise correr hacia él, pero las luces flotantes se movieron más rápido, como si supieran lo que pensaba, como si quisieran mantenerme allí. Me rodearon, formando un círculo perfecto, y por un instante, juro que vi rostros en ellas. No rostros humanos, sino rostros que se retorcían, que cambiaban, que desaparecían antes de que pudiera distinguirlos. No sé cómo seguí caminando, no sé de dónde saqué la fuerza, pero lo hice, paso a paso, siguiendo las luces, adentrándome más en el desierto, donde la oscuridad parecía más densa, más viva. Cada paso era un esfuerzo, como si el suelo intentara retenerme, como si la arena se pegara a mis botas, intentando atraparme. Los susurros se volvieron más fuertes, más claros, pero seguían siendo incomprensibles, como un idioma que había olvidado pero que alguna vez conocí. Mi mente estaba nublada, atrapada entre el miedo y una extraña fascinación, como si una parte de mí quisiera saber qué había al final de este camino, que querían esas luces, que era ese lugar, pero otra parte de mí, la parte que aún era David, el padre de Sofía,
El trailero que solo quería llegar a casa me gritaba que corriera, que escapara, que no mirara atrás. No sé cómo llegué al rancho. No recuerdo el resto del viaje. Los kilómetros que siguieron después de huir del desierto son un borrón en mi mente, como si alguien hubiera arrancado esas horas de mi memoria. Solo sé que, cuando detuve el tráiler, el sol estaba saliendo, pintando el desierto de un rojo que parecía sangre derramada sobre la arena. Estaba cubierto de sudor, con la camisa pegada a la piel como una segunda capa, y mis brazos estaban llenos de rasguños que no recordaba haberme hecho, cortes profundos que sangraban lentamente dejando manchas oscuras en mis mangas. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante, y mi respiración era un jadeo constante, como si hubiera corrido una maratón. El motor del tráiler estaba apagado, pero el tablero mostraba que la radio había estado encendida toda la noche, con la pantalla parpadeando como si tuviera vida propia, como si quisiera decirme algo. El aire olía a polvo y metal caliente, mezclado con un dejo de creosota quemada, un olor que me recordaba al desierto. Aunque ahora estaba a kilómetros de la 666, revisé mi celular, con los dedos temblorosos, esperando encontrar alguna explicación, alguna prueba de que no estaba loco, de que lo que había vivido no era solo un delirio del cansancio. Pero lo que encontré fue peor. Había un mensaje grabado en mi celular, uno que no recordaba haber hecho. Lo abrí y escuché mi voz, pero no sonaba como yo. Era lenta, arrastrada, como si alguien más hablara a través de mí, como si algo usara mi garganta para formar palabras que no eran mías. No regreses, David, ellos están esperando, siempre han estado esperando. Las palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo frío, y un escalofrío recorrió mi espalda, haciendo que el celular cayera al suelo de la cabina, golpeando el tapete con un sonido sordo. Lo borré de inmediato, presionando el botón con tanta fuerza que casi rompo la pantalla, pero no podía borrar el eco de esas palabras en mi cabeza. Se repetían una y otra vez, como un mantra que no podía apagar, como si algo las hubiera grabado no solo en mi celular sino en mi mente, en mi alma. Me quedé sentado en la cabina, mirando el amanecer, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. El desierto estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio que observaba, que esperaba, como si supiera que no había escapado de verdad. No podía volver a casa de inmediato. No podía enfrentar a Sofía, no con ese peso en el pecho, no con esa certeza de que algo me seguía, de que algo me había marcado en ese desierto. Me quedé en Juárez, escondido en un motel barato en las afueras, un lugar donde el olor a humedad y cigarrillo rancio impregnaba las paredes, y el zumbido del aire acondicionado roto era el único sonido que rompía el silencio. La habitación era pequeña, con una cama que crujía como si tuviera vida propia, un colchón hundido que olía a sudor viejo, y una lámpara de mesa que parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse cuando no miraba directamente. Dormía con la luz encendida, pero el sueño no llegaba fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces flotantes, su brillo frío y pulsante, como ojos que me observaban desde la oscuridad. Veía el tráiler oxidado, con sus vidrios rotos y sus marcas de arañazos en el interior. Veía la figura sin rostro, con sus extremidades torcidas, su vacío negro que parecía saber todo sobre mí. Y siempre, en el fondo de mi mente, escuchaba el grito, ese lamento que no era humano, que parecía venir de un lugar donde el tiempo no existía, donde el sufrimiento era eterno. Intenté seguir con mi vida, volver a la rutina, tomar fletes en otras carreteras, en lugares donde el asfalto no parecía vivo, donde los faros iluminaban lo que debían por o no podía. Cada vez que subía al tráiler sentía un peso en el aire, un vacío en los retrovisores que no podía explicar. Cada sombra en la carretera parecía moverse, no como un truco de la luz, sino como si tuviera intención. Decidí buscar respuestas no porque quisiera, sino porque necesitaba entender. Necesitaba saber si estaba loco, si lo que vi era real, o si la 666 me había roto de una manera que no podía reparar. Mi primer parada fue la gasolinera, en las afueras de Juárez.
el lugar donde los traileros nos reunimos a compartir café, cigarros y esas historias que nadie cuenta fuera de la carretera. Y Rami Dianosh, y el aire olía a gasolina rancia y asfalto caliente. Incluso en la noche fría, el foco fluorescente sobre la mesa zumbaba como un insecto moribundo, parpadeando de vez en cuando, haciendo que las sombras en las paredes parecieran moverse, alargarse, como si intentaran tocarme. Encontré a don Raúl sentado en su mesa de siempre, con un cigarro apagado colgando de los labios, mirando el horizonte donde la 666 desaparecía en la oscuridad. Su rostro estaba más curtido que nunca, arrugas profundas como surcos en la tierra seca, y sus ojos tenían ese brillo cansado de alguien que ha visto demasiado. Me senté frente a él, con las manos temblando, el café frío en un vaso de unicel que no había tocado. No sabía cómo empezar, cómo explicar lo que había vivido sin sonar como un loco, pero no tuve que decir mucho. Don Raúl me miró, y fue como si lo supiera todo. «Te lo dije, David», dijo, con la voz baja, casi un susurro, como si temiera que algo más lo escuchara. La 666 no es una carretera, es un lugar donde el mundo se quiebra, donde lo que está enterrado no se queda enterrado. No se rió, no me llamó loco, no desvió la mirada. Sus palabras eran pesadas, como si cada una estuviera cargada de años de historias que nunca quiso contar. Me habló de Marcos, un trailero que conocía desde los años 90, un hombre fuerte de risa fácil, que siempre llevaba una foto de su esposa en el tablero. En 2017, Marcos tomó un flete por la 666, un viaje rutinario como el mío. Nunca llegó a su destino. Encontraron su tráiler en el desierto, a kilómetros de la carretera, con las puertas cerradas por dentro, el motor apagado y la cabina vacía. No había huellas en la arena, no había señales de lucha. Solo un mensaje garabateado en un pedazo de papel dentro del tráiler. «No los mires». Don Raúl guardó silencio después de eso, como si decir más fuera invocar algo que no quería despertar. Sacó un cuaderno viejo de su chamarra, con las páginas amarillentas y los bordes deshilachados, como si el tiempo mismo lo hubiera masticado. «Esto lo encontré hace años», dijo, abriendo el cuaderno con cuidado, como si temiera que se desmoronara. Me mostró una frase escrita con tinta negra, en una letra temblorosa que parecía escrita con prisa. «El miedo no es a morir, sino a descubrir que nunca estuviste solo». Era un fragmento de un diario encontrado en un tráiler abandonado en la 666 en 1998, por un trailero que nunca fue identificado. «No eres el primero, David», dijo don Raúl, cerrando el cuaderno con un golpe seco. «Y no serás el último». No podía quedarme con las palabras de don Raúl. Necesitaba más, necesitaba entender qué eran esas cosas, por qué me habían elegido, qué querían de mí. Fui a una biblioteca pública en Juárez, un edificio viejo con paredes agrietadas y un olor a papel mohoso que se pegaba a la ropa. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo, y el silencio era tan pesado que cada crujido de mi silla sonaba como un disparo. Pasé horas revisando recortes de periódicos, artículos digitalizados, cualquier cosa que mencionara la 666. Encontré historias que me helaron la sangre, traileros desaparecidos sin dejar rastro, sus camiones encontrados en lugares imposibles, a kilómetros de cualquier camino. Un artículo de 1983 hablaba de un grupo de traileros que juraron haber visto figuras sin rostro en la carretera, figuras que no se movían pero que parecían estar en todas partes. El periodista lo descartó como una alucinación colectiva, pero yo sabía que no era así. Yo había sentido esa mirada, ese vacío, que no era solo oscuridad sino algo vivo, algo consciente. En internet encontré foros de traileros, sitios olvidados con nombres como Yutaus, Maujitaus o Historias de la Carretera, donde hombres anónimos compartían historias que nadie más creería. Leí sobre un trailero que en 2005 escuchó su nombre en la radio aunque estaba apagada, igual que me pasó a mí. Otro, en 2012, escribió sobre un tráiler oxidado en el desierto, idéntico al que vi, con marcas de arañazos en el interior. Algunos hablaban de un culto antiguo,
de rituales realizados en el desierto hace siglos, promesas hechas a algo que exigía sacrificios. Otros decían que la 666 estaba construida sobre un portal donde el velo entre este mundo y otro se rompía. Todas las historias tenían algo en común en el miedo, un miedo que se sentía en los huesos, en el alma. Cada palabra que leía me hacía sentir más atrapado, como si al buscar respuestas estuviera cavando mi propia tumba. Una noche, llevado por la desesperación, busqué a un sacerdote en una iglesia pequeña en las afueras de Juárez. Era un edificio de adobe, con paredes agrietadas y un altar cubierto de velas que parpadeaban como si tuvieran vida propia. El padre Miguel, un hombre mayor con el rostro lleno de arrugas, me recibió en una oficina llena de libros polvorientos y crucifijos. Le conté todo, las luces, la figura, el grito, el tráiler oxidado. El sacerdote escuchó en silencio, con las manos cruzadas, y cuando terminé, suspiró. Hay lugares, David dijo con una voz que temblaba, donde Dios no mira. No porque no quiera, sino porque algo más se los reclama. Me habló de un pueblo olvidado cerca de la 666, donde se hacían sacrificios para apaciguar a algo que vivía en la tierra. No sé si es verdad, dijo, mirando hacia la ventana, donde la noche parecía más oscura. Pero sé que el desierto guarda cosas que no deberían ser tocadas. A medio una cruz de madera, pequeña, gastada. No es para protegerte de ellos, dijo. Es para recordarte quién eres. Salí de la iglesia con más preguntas que respuestas, sintiendo que cada paso me acercaba a un peligro que no podía nombrar. No podía volver a casa. No podía mirar a Sofía a los ojos. No con ese peso en el pecho. No con esa certeza de que algo me había seguido desde la carretera 666. Algo que no podía explicar, algo que no podía nombrar. Me quedé en Juárez, escondido en un motel barato en las afueras. Un lugar donde el olor a humedad y cigarrillo rancio se pegaba a la piel. Donde las paredes parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La habitación era pequeña, con una cama que crujía como si tuviera vida propia, un colchón hundido que olía a sudor viejo, y una lámpara de mesa que parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse cuando no miraba directamente. Dormía con la luz encendida, pero el sueño no llegaba fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos veía las luces flotantes, su brillo frío y pulsante, como ojos que me observaban desde la oscuridad. Veía el tráiler oxidado, con sus vidrios rotos y sus marcas de arañazos en el interior. Veía la figura sin rostro, con sus extremidades torcidas, su vacío negro que parecía saber todo sobre mí, mis miedos, mis culpas, mis promesas rotas, y siempre en el fondo de mi mente escuchaba el grito, ese lamento que no era humano, que parecía venir de un lugar donde el tiempo no existía, donde el sufrimiento era eterno. Evitaba los espejos. No era solo por el cansancio, por las ojeras que marcaban mi rostro como si alguien hubiera dibujado círculos negros bajo mis ojos. Era porque temía ver algo más, algo que no fuera mi reflejo. Una vez, en el baño del motel, con el espejo empañado por el vapor de una ducha que no logró quitarme el frío, juro que vi un destello en el cristal, un movimiento rápido, como si algo estuviera detrás de mí. Giré, con el corazón en la garganta, pero no había nada. Solo el zumbido del ventilador y el goteo constante de un grifo roto. Pero lo sentí. Sentí esa presencia, ese peso en el aire, como si algo me observara, como si el desierto hubiera enviado a sus sombras a seguirme. Me quedé mirando el espejo, con las manos apretadas contra el lavabo, el metal frío bajo mis dedos, hasta que el vapor se disipó y solo vi mi rostro, pálido, demacrado, irreconocible. ¿Era yo? ¿O era alguien más? ¿Alguien que la 666 había cambiado? Intenté volver a la rutina, tomar fletes en otras carreteras, en lugares donde el asfalto no parecía vivo, donde los faros iluminaban lo que debían. Cada vez que subía al tráiler sentía un peso en el aire, un vacío en los retrovisores que no podía explicar. Las sombras en la carretera parecían moverse, no como un truco de la luz, sino como si tuvieran intención, como si me siguieran. Una noche, manejando por la carretera Torreón, la radio se encendió sola, emitiendo una estática que sonaba como un coro de voces susurrando mi nombre,
David, aunque no había señal, aunque el dial estaba apagado, apagué la radio con tanta fuerza que casi rompo el botón, pero la estática siguió no en la cabina, sino en mi cabeza, un zumbido que no podía callar. Miré por el retrovisor, esperando ver solo la carretera vacía, pero juro que vi un destello, una luz blanca flotando a lo lejos, como las que me guiaron al desierto. Pisé el acelerador con las manos temblando, hasta que la luz desapareció, pero el miedo no se fue. Nunca se iba. Sofía notó el cambio. No podía ocultárselo, aunque lo intenté. Cuando volví a casa después de semanas en el motel, ella me recibió con una sonrisa que se desvaneció en cuanto me miró a los ojos. «¿Qué te pasa, papá?», preguntó, con esa voz que todavía sonaba como la de la niña que cargaba en los hombros, pero ahora cargada de preocupación. Estábamos en la cocina, bajo la luz parpadeante de una lámpara fluorescente que zumbaba como un insecto atrapado. El aire olía a café quemado y a los restos de una cena que no toqué. Intenté sonreír, decir que solo estaba cansado, que los viajes largos me estaban pasando factura, pero ella no me creyó. «No eres el mismo», dijo con los brazos cruzados, los ojos brillantes por las lágrimas que no dejaba caer. «Es como si hubieras dejado una parte de ti en algún lugar». No supe qué responderle. «¿Cómo le explicas a tu hija que el desierto te robó algo, que te marcó con un miedo que no puedes sacudir? ¿Cómo le dices que cada noche sueñas con figuras sin rostro que saben tu nombre?» La cruz que me dio el padre Miguel no ayudaba. La llevaba en el bolsillo, siempre, como un ancla, como un recordatorio de quién era, pero no me sentía protegido. Era solo madera, un pedazo de nada contra algo que no entendía, algo que no respetaba oraciones ni símbolos. A veces, cuando la sacaba y la miraba, sentía que pesaba más de lo que debería, como si absorbiera el miedo que cargaba, como si el desierto hubiera tocado incluso eso. Una noche, en el motel, desperté con un sobresalto, con la cruz en la mano, aunque juraba haberla dejado en la mesita. Había arena en el suelo, un puñado de granos gruesos, como los del desierto de la 666, aunque no había salido de la habitación. La barrí con manos temblorosas, pero al día siguiente, la arena estaba de vuelta, esparcida en un círculo perfecto alrededor de la cama. No se lo conté a nadie. ¿Quién me creería? Pero sabía que no era una casualidad. Sabía que algo me había seguido, que algo me estaba diciendo que no podía escapar. Intenté hablar con otros traileros, hombres que conocían las carreteras como yo, que habían pasado noches en la 666 o en rutas similares. Fui a una cafetería en el centro de Juárez, un lugar con mesas de formica y un olor a grasa quemada que se pegaba a la ropa. Ahí conocí a Juan, un trailero joven de unos 30 años, con el rostro lleno de cicatrices que no explicaba. Le conté mi historia, esperando que se riera, que me dijera que era solo el cansancio por no lo hizo. Me miró con ojos que parecían demasiado viejos para su edad y dijo: yo también vi algo. Haze 2, Ecos. No en la 666, pero en una carretera cerca de Sonora. Luces que no deberían estar ahí, susurros que decían mi nombre. No dio detalles, como si hablar demasiado fuera peligroso, pero me dijo algo que no olvidé. Una vez que te ven, no te sueltan. No importa a dónde vayas. Me dio un número de teléfono de un hombre que supuestamente sabía más, pero cuando lo llamé, solo escuché estática. Y una voz que susurró mi nombre antes de que la línea se cortara. Mi mente estaba fracturada. No sabía que era real y que era paranoia. Cada sombra, cada ruido, cada destello en el retrovisor me hacía saltar. Una noche, revisando mi celular, encontré una foto que no recordaba haber tomado. Era del desierto, tomada desde la cabina del tráiler, con las luces flotantes brillando en la distancia. Pero lo peor no eran las luces. En el centro de la imagen, apenas visible en la oscuridad, estaba la figura sin rostro, con su cuerpo torcido, mirando directamente a la cámara. Borré la foto, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, pero no podía borrar la imagen de mi mente. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién la tomó? ¿O fue algo más, algo que usó mi celular, mi tráiler, mi vida?
para recordarme que no estaba solo. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si la 666 me había cambiado de una manera que no podía deshacer. Me preguntaba si siempre había estado ahí, esa presencia, esas cosas, observándome incluso antes del desierto, y si no fue la 666, y si fue algo que llevé conmigo toda mi vida, algo que despertó esa noche. La culpa me comía. La culpa por no estar más con Sofía, por elegir la carretera una y otra vez, por pensar que el dinero que ganaba valía más que las noches que pasé lejos de ella. Tal vez esto era un castigo, una deuda que el desierto vino a cobrar, pero no podía rendirme. Por Sofía tenía que seguir, tenía que encontrar una manera de vivir con este miedo, de protegerla de lo que sea que me seguía. Pero cada noche, sentía que me hundía más, que las sombras se acercaban, que el desierto no me dejaría ir. Nunca volví a la 666, renuncié a los fletes que pasaban por ahí, aunque me costara dinero, aunque Sofía me preguntara por qué llegaba a casa con los ojos vacíos, por qué parecía un extraño en mi propia piel. Intenté ser el padre que ella necesitaba estar presente, pero cada conversación con ella era una lucha. No podía contarle lo que vi, no podía explicarle por qué temblaba cuando la oscuridad caía, por qué evitaba los espejos, por qué siempre llevaba la cruz en el bolsillo, aunque no creía que sirviera de nada. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía esas figuras sin rostro, esas luces flotando, ese tráiler oxidado en el claro. Escuchaba el grito, ese lamento que parecía venir de otro mundo, y me preguntaba si alguna vez había estado solo, si alguna vez había sido libre. La carretera me había cambiado y no sabía si podía volver a ser el hombre que era antes. No sé qué eran esas cosas. No sé qué querían de mí, pero sé que no estoy loco. Sé que lo que vi era real, aunque cada día intento convencerme de que no lo fue. Sé que la 666 guarda algo que no debería existir. Algo que ha estado ahí mucho antes de que los hombres construyeran carreteras, mucho antes de que el desierto tuviera un nombre. Y sé que, aunque no vuelva a esa carretera, algo de ella me sigue. Lo siento en el peso del aire, en el silencio que no es silencio, en las sombras que parecen moverse cuando no miro. Lo siento en mi alma, como si una parte de mí se hubiera quedado en ese claro, con ese tráiler oxidado, con esas figuras que no tienen rostro, pero que saben quién soy. Si eres trailero, si alguna vez pasaste por una carretera donde el silencio parecía equivocado, donde los faros no iluminaban lo que debían, entonces sabes de qué hablo. Tal vez has sentido esa presión en el pecho, ese escalofrío que no explica el frío de la noche. Tal vez has visto algo en el retrovisor, algo que no debería estar ahí, algo que te siguió incluso después de dejar la carretera atrás. Así, es así. Cuéntame, deja tu comentario, dime qué viste, qué sentiste, que te mantiene despierto por la noche, porque a veces compartir estas cosas es la única forma de no sentirte tan solo con ellas. Y si esta historia te hizo mirar por encima del hombro, si te hizo dudar de la oscuridad que te rodea, suscríbete, porque a veces las peores historias son las que realmente pasaron.